Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Vamos a hablar de más confesiones del general Manuel Christopher Figuera. Recordemos que el general fue una ficha clave el 30 de abril en Venezuela, cuando se dio el primer llamado que hace a Guaidó a las fuerzas militares en Venezuela, ya con respaldo de alguien, de un general activo. Y bueno, aunque algunos dicen que no fue un golpe de Estado, no fue intento de golpe de Estado, en fin, el caso fue que este general fue clave para la liberación de Leopoldo López. Después de 2 meses escondido en la capital, unos dicen que en Colombia, otros dicen que en Costa Rica, y que se encuentra protegido ahora por efectivos de seguridad, Manuel Christopher Figuera finalmente llegó a los Estados Unidos ayer lunes, armado con un gran tesoro. ¿Cuál es el gran tesoro? Los secretos de Nicolás Maduro. En un palacio que, según algunos dicen, está ocupado por conspiradores, oportunistas y malhechores, el presidente venezolano usurpador, asesino, el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, podía al menos contar con la lealtad de un hombre, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera. Un hombre musculoso de 55 años, cargaba el sello rojo de los verdaderos creyentes de la revolución, cultivado durante una década como jefe de seguridad de Hugo Chávez, el padre del Estado Socialista de Venezuela y el mentor de Nicolás Maduro. Estudió el arte de la inteligencia con los maestros de la Cuba comunista. Llegó al clímax de su poder en octubre con su nombramiento como cabeza de la Policía de Inteligencia de Maduro, la temida SEBIN. Y mientras Juan Guaidó, el líder de la oposición respaldado por Estados Unidos y por más de 53 países, anunció su levantamiento para sacar a Maduro el 30 de abril, Figuera surge como un conspirador sorpresa, y mientras el levantamiento falla, como un hombre repentinamente corriendo por su vida a la mano de operadores de los Estados Unidos en la vecina Colombia. Después de 2 meses escondido en la capital colombiana, protegido a toda hora por efectivos de seguridad, Figuera llegó finalmente a los Estados Unidos ayer lunes 24 de junio de 2019, armado con un tesoro, los secretos de Nicolás Maduro, todos los negocios ilegales del oro, el conocimiento de las células de Hezbollah que se encuentran operando en Venezuela, el nivel de la influencia cubana dentro del mismo Palacio Presidencial de Miraflores. El levantamiento falló. Maduro todavía sigue en el poder, pero Figuera no se arrepiente de habérsele volteado en contra de su jefe, ya que lo dice una y otra vez: yo estoy orgulloso de lo que hice. Lo dijo la semana pasada y lo ha dicho varias veces, desde el cuarto de un hotel en el centro de Bogotá. Por ahora, el régimen nos sacó una morena, pero eso puede cambiar rápidamente, es una de sus palabras. Esta es la historia de cómo la oposición volteó a un hombre que se creía imposible de voltear, y la información que éste ahora está compartiendo con los estadounidenses está basada en semanas de entrevistas con más de una docena de participantes, con líderes de la oposición, con oficiales de los Estados Unidos, incluyendo 12 horas de entrevistas exclusivas con Manuel Figuera. Sus primeras son un periódico masivo, y por mucho más las exhaustivas. La oposición y los americanos han celebrado una parcial victoria con la deserción de Figuera. Evidencias dicen que han sido efectivas y que su esfuerzo se mantiene vigente incluso después del levantamiento fallido. Pero como jefe del SEBIN, Figuera lideró una agencia acusada de detenciones arbitrarias y de torturas. Era uno de 5 oficiales venezolanos sancionados por la administración de Trump en febrero. Su camino ilustra los intercambios morales que los opositores de Maduro han estado dispuestos a hacer en su esfuerzo de remover a Nicolás Maduro. Figuera defiende su trabajo para avanzar al chavismo, pero dice que se arrepiente de algunos de los excesos. Textualmente dijo: tengo una gran deuda con la gente que sigue en la cárcel, dijo Figuera reteniendo las lágrimas. La gente que se le murió, familia y que no los pudieron ver, eso me quiebra. También dijo: hay mucha gente allí que es inocente y yo tengo una gran deuda con ellos. No se hizo todo lo que se pudo. Yo pensé que en algún momento podría sensibilizar a Maduro, pero no pude.
La templada noche caraqueña, el 28 de marzo, los conspiradores en contra de Maduro se lanzaron a su apuesta más riesgosa. César Omaña, un médico aventurero y empresario de 39 años nacido en Venezuela, entró en la torre de la oficina del CIVIN con la misión de reclutar a su jefe. Omaña, basado en Miami, estaba viviendo en medio de dos mundos. Era amigo cercano de una de las hijas de Chávez y otros oficiales de alto rango leales a Maduro, así como también era miembro clave de la oposición. Diferente a otros empresarios venezolanos involucrados en la conspiración, no ha sido procesado por crímenes y no tiene acusaciones de Estados Unidos en su contra, pero estaba perturbado por el colapso del país en las manos de Maduro. Desde noviembre, Omaña también había estado en contacto con oficiales estadounidenses y, de acuerdo con Omaña y oficiales de Estados Unidos, más recientemente había establecido un contacto regular, incluso una creciente amistad con el líder de la oposición Leopoldo López, el más famoso preso político de Venezuela y el mentor de Juan Guaidó. Omaña estaba nervioso a enfrentarse a Figuera. Era el tercer hombre más poderoso del país, dijo sentado junto al general en Bogotá la semana pasada con una cachucha negra Top Gun y zapatos de Yohji Yamamoto. Podrían haberme arrestado allí. Figuera estaba en el radar de los americanos. Sanciones congelaron sus propiedades en Estados Unidos, que él dice que no tiene, y se le prohibió a americanos hacer negocios con él. Oficiales americanos han dicho públicamente que a los leales a Maduro que se le voltearan se les habría podido levantar también las sanciones. Omañas y Figuera comenzaron a hablar como en un juego de gato y ratón, cada uno intentando descubrir qué sabía y qué quería el otro. Le dije, dígame algo que yo no sepa, dijo Figuera. Omaña le comenzó a hablar del plan de la oposición que aún estaba en construcción. Hablamos de Sudáfrica y Mandela y eventualmente hablamos de un plan inicial de una ley de reconciliación y de lograr convencer a Maduro de que se fuera. Yo le dije que estaba listo para ver salir a Maduro, dijo Figuera. Y yo dije, sí, está viendo el tablero del juego, pero no está jugando, dijo Omaña. Y eso como que rompió el hielo. Y fue allí donde comenzó la conspiración. Un plan para voltear el Tribunal Supremo de Justicia. En ese momento, otro grupo de conspiradores ya habían hecho florecer el paisaje. En febrero, miembros de un grupo de empresarios venezolanos, incluyendo el magnate Raúl Gorrín, quien también es sancionado por los Estados Unidos y procesado por el cargo de lavado de dinero, abordaron a los americanos con un plan. La clave, voltear a los miembros leales del gobierno de Maduro, incluyendo al presidente del TSJ ilegítimo, el asesino Michael Moreno. Los hombres fungieron como interlocutores entre la administración de Estados Unidos y los miembros del régimen. Estaban ansiosos de mejorar su situación con los Estados Unidos, a donde estaban acostumbrados a enviar a sus hijos a estudiar y a sus esposas para hacer compra de fin de semana. De acuerdo con un oficial de la administración de Donald Trump, les dijeron que si eran exitosas, algunas sanciones como las prohibiciones de viajar a Estados Unidos podrían ser revertidas. La administración no podía intervenir con el Departamento de Justicia para levantar los cargos, pero podrían enviar una recomendación a fin de que ellos habían cooperado. Lo único que podemos hacer argumentando al DOJ, dijo el oficial, que como otros hablaron en una condición de anonimidad para poder discutir políticas sensibles. Gorrín no responde a una solicitud de comentarios. Los empresarios estaban trabajando en convencer al jefe del TSJ a voltearse en contra de Maduro. Su plan, de acuerdo con varias personas involucradas, Moreno sacaría una sentencia que recuperaría la autoridad de la Asamblea Nacional, quien se encuentra controlada por la oposición. La Asamblea, que ya reconoció a Guaidó como presidente interino, y Maduro sería forzado a salir por una decisión directa de la Asamblea Nacional. Oficiales de Washington estaban siendo informados regularmente del progreso de la conspiración. Según algunas personas involucradas en la situación, ya estaban ofreciendo consejos sobre los próximos pasos. Pero la conspiración per se, dijeron oficiales de Estados Unidos y venezolanos que participaron, fue una hecha en casa, hecha en Venezuela. Moreno se quedaría como jefe de justicia en un gobierno de transición, pero personas involucradas a las conversaciones dicen que Michael Moreno estaba pidiendo decenas de millones de dólares para asegurar los votos en la corte y crear una red de seguridad. Figuera dijo que interceptó la conversación de WhatsApp que indicaba que el total de efectivo
que pedía Moreno llegaba a los $100 millones. Uno de los empresarios involucrados en la oferta dijo que los oficiales de Estados Unidos sabían del soborno. Dijo que los americanos no aprobaron dicha idea, pero tampoco la rechazaron. Dos miembros de alto rango del gobierno de los Estados Unidos negaron todo. Fue solamente después de que el levantamiento del 30 de abril que se disipara que uno de ellos dijo que Washington supo sobre la demanda de Michael Moreno acerca de pedir dinero. Hoy dicen que dependen de menos interlocutores y que han estado avanzando en establecer contactos más directos dentro del mismo régimen. Hezbollah, ELN y lavado de dinero. Después de una reunión con Omaña, Figueras sintió un rayo de esperanza. Había trabajado por años en la inteligencia militar, pero su nuevo trabajo como jefe de SEBIN, dijo, había abierto sus ojos al enlace de la podredumbre dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Literalmente dijo Figuera, nunca vi la situación del país y la corrupción del gobierno tan cerca como la vi en los últimos 6 meses. Dijo, entendí que Maduro es una empresa criminal, es la cabeza de una empresa criminal y su propia familia está involucrada. Figuera había comenzado a investigar en una compañía creada por un asistente del hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito Maduro Guerra, que tiene 29 años. Había establecido un monopolio comprando oro minero artesanal al sur del país a precio de vaca flaca, para venderlo él mismo a precios elevados al Banco Central de Venezuela. Figuera estaba preparado para llevarle la información a Nicolás Maduro, pero dijo que un oficial cercano al presidente le recomendó no hacerlo. Figuera dijo que comprobó casos de lavado de dinero que involucraban a Tarek El Aissami, vicepresidente, que ahora es ministro de Industria de Maduro y que ha sido sancionado y culpado en los Estados Unidos por ser también un capo del narcotráfico. El Aissami ha negado públicamente dichas alegaciones. Ni él ni los otros funcionarios nombrados por Figuera por este artículo respondieron a solicitudes de comentarios enviados al Ministerio de Comunicaciones. El diario El Washington Post no pudo confirmar todas las alegaciones de Figuera que él expresó de manera independiente. Figuera dijo que obtuvo inteligencia que indicaba que grupos irregulares estaban operando en Venezuela desde el brazo protector del gobierno, entre ellos el grupo guerrillero ELN, activo en varias áreas mineras del estado sur de Bolívar, prometiendo proveer una primera línea de defensa en caso de una invasión a Venezuela. Dijo que obtuvo inteligencia de que Hezbollah tenía operaciones en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, aparentemente ligado a negocios ilícitos para financiar en el Medio Oriente. Dijo Figuera, además de descubrir que los casos de narcotráfico y de la guerrilla no podían ser tocados por órdenes directas de Raúl Castro, quien le hizo una llamada a su teléfono personal. Pero las operaciones internas del gobierno disfuncional, dividido entre oficiales en guerra, era lo que le causaba el más grande desespero. Recordó también que se reunió con Iris Varela, la ministra de Prisiones de Maduro, y Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa. Varela le estaba pidiendo que le tenía que entregar 30.000 rifles para ella inaugurar su propio ejército privado. Dijo que tenía entrenados a varios prisioneros, agregó Figuera, y que ella era su comandante en jefe. Maduro, mientras tanto, confiaba en su seguridad personal, que la conforman 15 o 20 cubanos, algunos guardias militares. Figuera dijo, pero 3 cubanos, los psicólogos, eran los asesores especiales que analizaban cada discurso de Nicolás Maduro y de su impacto en el público. Figuera se reunía con Maduro varias veces a la semana con el gabinete, pero cuando solicitó una reunión privada con él ese año entendió que pasar por Aldo, un cubano. Yo dije, ¿cómo va? Yo soy jefe de inteligencia y tengo que pasar por un cubano para poder reunirme con él. Eso es ilógico. Apagones paralizaron el territorio venezolano en marzo. Figuera y otros oficiales estaban en reunión con Maduro cuando Raúl Castro lo llamó. Maduro agarró el teléfono y se fue a una esquina del cuarto para hablar a solas con el expresidente de Cuba. Cuando terminó la llamada, Figuera dijo, Maduro parecía aliviado. Castro le había prometido enviar un equipo de técnicos cubanos para ayudar a resolver el problema de la electricidad. Raúl era como un asesor directo de Maduro, dijo Figuera. Si estaba en cualquier reunión, la interrumpía solo si Castro lo llamaba. En abril, Figuera envió un mensaje a Maduro en un maletín. Solo Maduro y él sabían la clave. En la carta describió la situación del país como deplorable y le sugirió que por favor llamara a elecciones. Maduro le envió un mensaje de texto al día siguiente. Me llamó cobarde, derrotista. Figuera dijo, ese fue el punto de quiebra entre nosotros. Tenía que actuar.
Maduro estaba muy nervioso. En los días después de la visita de Omaña, Figuera comenzó a reunirse con el principal aliado de Omaña en la oposición desde el 2014. Leopoldo López había estado entre casa por cárcel y en una celda. Obtener acceso no fue problema, como dijo: yo soy el jefe del SEBIN y yo soy su carcelero. Figuera supo del plan de levantamiento del 1 de mayo. Moreno sacaría una sentencia reconociendo los poderes de la Asamblea Nacional. Padrino, ministro de la Defensa, apoyaría directamente la sentencia y forzarían entre ambos a Maduro a salir del país. Según Figuera, los conspiradores se pusieron nombres código. Figuera, un afrovenezolano, era Pantera Negra. Omaña era Superman. Mauricio Claver Carone era el director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional. Era el Comeniños. Pero se acercaba el 1 de mayo y Figuera comenzó a preocuparse. En una reunión el 23 de abril en la mansión de Moreno en Caracas, el jefe de justicia parecía dubitativo. Sorprendió a Figuera y a Omaña, sugiriendo que él, en vez de Guaidó, debería ser el presidente. El 27 de abril, Figuera se encontró con Moreno y Padrino en la casa de Padrino. Fue una conversación corta, dijo Figuera. Ellos se miraban el uno al otro y estaban nerviosos. Figuera llamó a Padrino al día siguiente para asegurarse a sí mismo que el jefe de defensa seguía dispuesto. Pero Padrino estaba viendo la película de Avengers Endgame en el cine y dijo que en ese momento él no quería hablar. Ni Moreno ni Padrino respondieron a solicitud de comentarios. Oficiales de la oposición han dicho que adelantaron la fecha de la operación un día antes porque obtuvieron la información de que Guaidó podía ir preso esa mañana, pero Figuera dijo que él fue el que aceleró el cronograma. El 29 de abril, Figuera dijo supo que los temidos colectivos de Maduro estaban preparando un ataque sanguinario en contra de la protesta del 1 de mayo. Le informó a Padrino el nuevo cronograma. Loco, le respondió Padrino, ¿y la sentencia cómo lo vas a hacer? Pendiente, eso viene, le dijo Figuera. Si no, el 1 de mayo va a ser fuerte. Tenemos que movernos rápido. Figuera y el resto de los conspiradores dicen que recibieron confirmación de que Moreno estaba listo para sacar la sentencia el mismo 30 de abril. Pero después de que vio el escepticismo de Padrino, comenzó a hablar con otros líderes militares, insistiendo que el plan tenía que adelantarse. Y se adelantó, pero en las horas tempranas de abril del 30, todo comenzó a derrumbarse. Guaidó firmó el indulto para liberar a Leopoldo López de su casa por cárcel. Guaidó y López hicieron su aparición triunfante en la madrugada al lado de la base militar de La Carlota en Caracas, donde llamaron a la gente a que se uniera. Figuera comenzó a moverse por Caracas para ver quién se estaba uniendo. Su teléfono sonó. Era su jefe. Maduro estaba muy nervioso, dijo Figuera. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué es lo que está pasando? Finalmente, a las 6:30 de la mañana, Maduro le dijo a Figuera que se presentara en el helicoide. Dijo que llamó a su esposa y le dijo que iba a tener que entregarse. Todavía un chavista de corazón. Bárbara Rinfield, la esposa de Figuera, estaba con su familia en Miami cuando sonó su teléfono inteligente. Su esposo le contó del fallido plan sobre la orden de Maduro. Ella insistió que no se entregara, que cruzara la frontera. 2 meses antes, Rinfield había sido contactada por 2 personas que dijeron que eran del FBI. Durante un viaje a San Juan, Puerto Rico, la entrevistaron, dijo, y le proporcionaron un sistema de comunicación encubierto. Figuera bendijo el canal directo, dijo, pero no tuvo personalmente comunicación directa con los norteamericanos. Pero después de la llamada, su esposo el 30 de abril a Rinfield, la contactaron venezolanos en Miami, uno de ellos el primo de Guaidó, un oficial de la administración de Donald Trump, que sabía del levantamiento y había ofrecido reunirse con ella en Washington. Voló a Washington el 1 de mayo y recibió confirmación de que su esposo estaría seguro cuando él llegara a Colombia. Figuera, contactando a los militares en la zona, escapó del país, llegando a la ciudad fronteriza de Cúcuta el 2 de mayo, donde lo recibieron miembros del Servicio Secreto Colombiano. Al día siguiente se reunió en Bogotá con los oficiales de Estados Unidos. Moreno, Padrino y otros oficiales leales a Maduro han alegado públicamente que no fueron parte de la conspiración. 2 días después del 30 de abril, Padrino, al lado de Maduro, pareció sugerir que la oposición había intentado comprarlo. No nos vengan a comprar con una oferta falsa como si uno no tuviera dignidad, dijo Padrino en público. Aparentemente refiriéndose a Figuera, dijo que esos que han caído en vender sus almas dejan de ser soldados, no pueden estar con nosotros. Menos de una semana después de su llegada a Colombia, las autoridades oficiales levantaron las sanciones en contra de Figuera. Figuera dice que sus primeras reuniones o interrogatorios con oficiales han sido complicados.
Ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo, pero de corazón sigue siendo chavista, fiel a los ideales del socialismo de Chávez. Él y otros temían que su vida estaba bajo amenaza de la guerrilla colombiana alineada con el gobierno venezolano. La semana pasada, Omaña aterrizó en Bogotá para ayudar a negociar el pasaje seguro de Figuera a los Estados Unidos. Figuera es un producto del gobierno socialista que le sirvió por años. Dice que se arrepiente de algunas de sus acciones, pero no de todas, según él. Si yo te dijera que soy la Madre Teresa de Calcuta, no me tomarías en serio y sería bastante sospechoso. Así finaliza las declaraciones del general Manuel Christopher Figuera. ¿Cómo les parece? Hasta aquí les dejo la información. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas. Déjame tu comentario en la caja de comentarios, que es muy importante para mí. No te olvides darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones y reciba, como siempre, un abrazo rompecostillas. Mil bendiciones.